Muslos de pollo al curry en freidora de aire o air fryer, claro. Para empezar vamos a poner en un bolo, en un plato hondo, una cucharada de postre de nuestra mezcla de curry preferido, media de ajo en polvo y media de jengibre en polvo. Y a esto le vamos a añadir pues como una cucharada sopera más o menos, las cantidades tampoco tienen que ser cuadriculadas exactas, de aceite de oliva. Y vamos a mezclarlo todo con la cucharita hasta que tengamos una mezcla homogénea. Yo voy a hacer 4 muslos de pollo. Si vais a hacer más muslos, pues entonces tendréis que echar un poquito más de cada ingrediente. Pero en fin, con esto para 4 muslos de pollo me sobra. Después de embadurnar los muslos de pollo con esta mezcla, les voy a sazonar. Echarle sal a vuestro gusto. A mí me gusta ponerle bastante porque creo que le viene bien al pollo, que es bastante soso. Y le pongo la sal por las dos caras. Le doy la vuelta y pongo por ambos lados. Y una vez sazonado, listo para meter en la freidora de aire. La mía es tipo horno. Y esta bandeja es bastante limpia ahora a la hora de fregarla, ¿no? Pero para evitar tener que fregar nada en absoluto, voy a utilizar este papelito que venden para la freidora de aire, que es bastante práctico. Y así luego no hay que limpiar nada en absoluto. Coloco los muslos de pollo y listo para freírlo. En primer lugar lo voy a hacer media hora por un lado y 10 minutos por el otro lado. Y la temperatura que voy a utilizar es de 180 grados centígrados, que son 356 grados Fahrenheit. Estoy viendo por internet que todo el mundo, o la mayoría de las recetas que veo, lo utiliza a la temperatura 220 grados centígrados. Yo lo pongo más una temperatura más baja y lo pongo un poco más de tiempo. De esta forma se hacen mejor por dentro y quedan igual de crujientes por fuera. La verdad que he hecho la prueba y es mejor ponerlo esto a 180 grados centígrados en vez de a 200. Y un poquito más de tiempo en vez de menos. Pasada la primera media hora, 180 grados, les doy la vuelta a los muslos. Para que se hagan, ya están bastante hechos, pero para que se doren un poquito por esta cara que no le ha dado el aire. Los voy a poner a la misma temperatura, 180 grados centígrados, pero en vez de media hora como antes, simplemente lo voy a bajar el tiempo, a 10 minutos. 10. Le doy al play y listo, a esperar que terminen de hacerse. Veréis qué buena pinta, qué buen resultado os da, haciéndolo a un poco menos de temperatura de lo que estoy viendo por la web. Mira qué pinta, abro la freidora o el horno, lo que tengáis, y listo. Ahora solamente falta pues servirlo. Yo recomiendo también dejarlos reposar por lo menos 10-15 minutos porque están bastante calientes. He intentado, bueno, en varios experimentos que he probado antes y recién sacado de la freidora de aire, pues es imposible de comer. Hay que dejarlos reposar, así que mientras voy a freír unas patatas que tengo por aquí, de estas tipo congeladas. Hoy no tengo patatas frescas, pero me sirven como guarnición. La he frito y la he sazonado y mientras le he dado tiempo al pollo a temperarse un poquito para poder zampármelo. Os recomiendo mucho que probéis hacerlo como os cuento. Bajo el vídeo de YouTube, en el cuadro de información, tenéis como siempre un vínculo a la receta completa en el blog, con todas las explicaciones, temperaturas, tiempos, ingredientes, en fin, fotografías, todo. Probarlo y me contáis a ver qué os parece. Un saludo y hasta la próxima receta.